elevada. Por lo tanto, el hacer este tipo de combinaciones no es algo práctico. Y por ello debemos recurrir a una metodología que nos facilite y nos reduzca el error de cometer el error tipo 1. Ese tipo de test es el que nos permite, entonces, hacerlo el método de análisis de varianza. ¿Ya? Y este tipo de test está basado en la variabilidad que existe en los análisis y, por supuesto, en el método o el test de Fisher, ¿no? Que es la relación de dos varianzas. ¿Qué consiste entonces? Por supuesto, no vamos a poder decir cuál de los dos tratamientos el 10º tratamiento es el mejor, pero sí podemos sacar una conclusión de que no son iguales. Posteriormente ya podremos hacer un mayor desarrollo específico para ver cuál vendría a ser el diferente, si es que fuera alguno. Y en este tipo de análisis, que es el análisis de varianza, vamos a tener 3 suposiciones a considerar. La primera es que las observaciones son independientes, es decir, que cada uno de los valores o los resultados que obtenemos son obtenidos de manera aleatoria, ¿verdad? Lo segundo, que todos deberían venir en condicional de una distribución normal y que las varianzas son homogéneas o que son más o menos similares. Esto es algo importante. Entonces, de esta manera, lo que nosotros vamos a poder tener es una experimentación que va a ser lo suficientemente válida para poder mostrarnos conclusiones sobre si los resultados, o mejor dicho, si los tratamientos son iguales o si son diferentes. ¿Qué sucede si es que existe heterogeneidad de las varianzas? Es decir, que no sean similares u homogéneas. Entonces, vamos a tener que utilizar transformaciones o métodos no paramétricos de análisis, que eso viene a ser un tema aparte de lo que estamos considerando. Por si acaso, todo lo que nosotros estamos analizando ahora son métodos paramétricos. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en parámetros, ¿no? Como la media o la varianza. En lo otro tenemos que ver métodos no paramétricos, sino en tipos de comportamientos. De alguna manera eso lo vamos a ver con la bondad de ajuste. Bien, entonces, con este método de tratamiento, ¿cómo nosotros podríamos analizar los diferentes tratamientos que estamos evaluando? Pues hay algunas consideraciones que ya las conocemos. La primera es que cada muestra va a tener 2 parámetros y esos 2 parámetros van a estar en función de todas las variables aleatorias que le corresponden a ese tratamiento. Como tratamiento, entiéndese a la población. Si es que trabajamos con muestras, los parámetros que nosotros, o los estadísticos que nosotros vamos a obtener, van a ser la media muestral y la varianza muestral. Y eso lo vamos a obtener para todos. Pero acá viene lo importante. Si consideramos a todas estas muestras como un gran conjunto, entonces, además de obtener la media de cada muestra o cada tratamiento y su varianza, podemos obtener una gran media, que es la media de todos los valores, y una gran varianza muestral. Obtenidos esos valores, entonces, nosotros podríamos hacer un análisis de varianza en base a una colección de modelos estadísticos y ver si es que el comportamiento de los diferentes tratamientos es similar. ¿Qué significa que sea similar? Significaría lo siguiente, me voy a adelantar un poquito, es acá. Significaría que nosotros hemos obtenido tratamientos o muestras de supuestas diferentes poblaciones, pero que en realidad todas ellas corresponden a una gran población. ¿De acuerdo? Y entre ellas van a haber algunas similitudes, como también van a existir diferencias, como ustedes pueden ver. Acá tenemos un promedio de un tratamiento, el de otro y del tercer tratamiento. Entonces, acá lo que queremos ver es cómo se comportarían esas muestras en un análisis de variabilidad. Entonces, para ello, el análisis de varianza verifica si hay diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando tenemos más de 2 muestras o grupos en el mismo planteamiento. Fíjense, estamos hablando de las medias.
Pero el comportamiento de esas medias va a estar en función del grado de variabilidad o desviación estándar que se tenga entre las muestras o los tratamientos. Por lo tanto, a lo que nosotros nos vamos a abocar va a ser a analizar las varianzas para ver si es que ellas difieren entre sí, es decir, si son significativamente diferentes las varianzas de cada una de las muestras que nosotros hemos tomado. Para ello, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues como hemos tomado muestras de diferentes poblaciones, entre comillas, o son diferentes tratamientos que estamos analizando, vamos a tener entonces dos variaciones que se van a dar. Una variación entre los grupos o tratamientos que estaríamos analizando, donde vamos a obtener, por supuesto, medias diferentes, y una variación dentro de los grupos que se da por la aleatoriedad, ¿no? En el error de muestreo. Cada una de las lecturas, veamos, van a tener dos fuentes de variabilidad. Una debido a la variabilidad interna y otra por los diferentes tratamientos que nosotros estaríamos considerando. Entonces, si hay mucha variabilidad entre las medias, las diferencias entre las medias de los grupos son demasiado grandes para atribuirlas al azar, lo cual nos llevaría a suponer de que por lo menos uno de los tratamientos no provendría de la misma población, ¿no? Y, consecuentemente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Rechazar la hipótesis nula. Pero si es que existiera una diferencia más o menos homogénea, entonces nosotros podríamos considerar de que todos los valores provienen de una sola población. Consecuentemente, llevado a términos estadísticos, acá lo que tendríamos que considerar es que todas las observaciones que tenemos provienen de una sola población y, consecuentemente, tendríamos que ver que esos datos van a encontrarse alrededor de una gran media. Y, por supuesto, cada tratamiento también va a tener su propio valor promedio. Y ese valor promedio se va a diferenciar entre los tratamientos debido a una variabilidad. Consecuentemente, cualquier valor que nosotros vayamos a obtener, podemos obtenerlo a través de un modelo matemático lineal, el cual estaría conformado por ¿qué? Por la gran media de toda la población o de todas las lecturas en los tratamientos, más el efecto del tratamiento que nosotros tengamos, más obviamente el error aleatorio en la obtención de cada una de las lecturas. Entonces, ese sería el modelo teórico que a nosotros nos aseguraría, estoy hablando en condicional, de que todas las lecturas, sin importar los tratamientos, provendrían de una gran población. Dicho eso, entonces, nosotros podríamos considerar dos tipos de variaciones. Variaciones dentro de los grupos, la aleatoriedad, y la variación entre los grupos, que vendría a ser la diferencia que se tiene en los diferentes tratamientos. Si la relación de las variabilidades es mayor que 1, entonces alguna de los tratamientos no proviene de la gran población. Pero si es igual a 1, prácticamente estaríamos confirmando de que los tratamientos provienen de una sola gran población. Muy bien, ustedes entonces en este momento me dirán, ¿y eso para qué me sirve a mí? Pues bien, acá viene el gran ejemplo, la vacuna contra el COVID. Ustedes saben que existen algo así como 6 empresas que han obtenido sus vacunas. Ahora la cuestión es considerar cuál de esas vacunas es mejor, o si es que en general las 5 o 6 vacunas que se tienen al momento son prácticamente iguales. No importa cuál haya sido el desarrollo tecnológico que se haya obtenido. Todas podrían dar la misma efectividad. Entonces, ahí es donde viene la conveniencia de ver cuál sería la vacuna que a mí me convendría por su mayor efectividad. También puede ser por el costo, etc. Pero acá lo que tengo que ver es si es que todas son iguales
o si es que hay alguna que tiene alguna característica que hace que no convenga de una gran población. Ahí viene entonces la aplicación práctica. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, este era nuestro modelo lineal, ¿no? Que cualquier observación, no importa de qué tratamiento, puede ser obtenida considerando el gran promedio más el efecto del tratamiento, que vendría a ser el promedio de cada tratamiento, más el error aleatorio. Si a este valor, fíjense, les restamos el gran promedio poblacional, y lo hacemos en todos los valores, fíjense, este mu sub i, se va a ir con este mu sub i, y tendríamos todo igual, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos como resultado? Tendríamos una diferencia entre el promedio del tratamiento respecto, o la diferencia entre el promedio del tratamiento y el promedio poblacional, así como el valor iésimo y jésimo, cualquier valor, con respecto al promedio del tratamiento. ¿Sí? Y este sería el error aleatorio que se tuviera en cada una de las mediciones o valores que obtengamos. Si estos valores, o mejor dicho, al término de la izquierda, lo elevamos al cuadrado y lo desarrollamos como el binomio cuadrado, vamos a tener estos elementos. El segundo término, este es el segundo, el doble del primero por el segundo, prácticamente es nulo, porque si hacemos la sumatoria, sabemos que todos los valores extremos se van a compensar y prácticamente esta diferencia va a ser cero. Y lo propio para este otro elemento, por lo tanto, este elemento queda en cero. Y lo que nosotros vamos a obtener va a ser lo siguiente, que la suma de las diferencias de los valores que obtengamos en todos los tratamientos con respecto al gran promedio, por eso es barra barra, elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia de los promedios de los tratamientos, del tratamiento iésimo, menos el gran promedio, elevado al cuadrado, más la sumatoria de cada una de las lecturas que tengamos, o valores, respecto al promedio de cada tratamiento. Y si ustedes hacen un poco de memoria, acá lo que estamos haciendo es un análisis de varianza. Lo que nos faltaría es dividirlo entre el número de grados de libertad. ¿Sí? Por lo tanto, en base a esta ecuación, lo que tenemos es la suma de cuadrados totales, porque estamos viendo cada uno de los valores respecto al gran promedio. Acá tendríamos la suma de cuadrados entre grupos, porque estaríamos viendo la diferencia del promedio de cada grupo de tratamiento respecto al gran promedio, y la suma de cuadrados dentro de los grupos, es decir, cada uno de los valores respecto a cada uno de los promedios de los tratamientos. ¿No? Entonces acá básicamente son cálculos de varianza. Lo que nos faltaría es el divisor, ¿no? el denominador. Entonces, si nosotros dividimos a cada uno de estas sumas de cuadrados, principalmente los del lado derecho de la ecuación, entre los grados de libertad que le corresponden, vamos a tener, de cierta manera, una desviación estándar. Pero como estos elementos corresponden a una ecuación desarrollada, en realidad lo que estaríamos obteniendo es un cuadrado, una media de cuadrados, de suma de cuadrados. ¿Ya? ¿Por qué suma de cuadrados? Es lo mismo que hacíamos para la media. Simplemente que esto está elevado al cuadrado y es la varianza. Y le estamos dando el denominativo de suma de cuadrados. O la media de cuadrados. Y que va a tener dos componentes. Una dentro de cada tratamiento y una media cuadrática entre tratamientos. ¿Sí? Entonces acá tendríamos, si se ve, una varianza en cada tratamiento y una varianza entre las medias de los tratamientos. Colocando entonces esos términos en la ecuación, lo que vamos a tener es que el comportamiento del sistema estaría dado
mejor me vengo a esta ecuación porque es más fácil, que la variación total que se tenga va a ser la suma de dos variaciones. Una, debido al tipo de tratamiento, imagínense la vacuna de Pfizer o la vacuna de Oxford, y acá la lectura que tengamos de los resultados de cualquier punto con respecto al promedio de ese tratamiento. Luego, ¿qué es lo que nosotros podríamos sacar? Lo siguiente. Como nosotros estamos indicando de que la suma de los tratamientos, o mejor dicho, que la varianza total va a estar dada por la suma de cuadrados entre tratamientos y dentro de cada tratamiento, nosotros podríamos llegar a la conclusión que anteriormente habíamos dicho. ¿Y cuál era esa conclusión? La conclusión era de que si la variabilidad entre los grupos respecto a la variabilidad entre intragrupos es igual, F debería ser igual a 1. Consecuentemente, lo que podemos hacer acá es sacar el cuadrado medio de cada uno de estos valores, y eso sería dividirlos entre sus grados de libertad que le corresponden a cada uno de ellos. Y luego dividir estos dos términos para ver si es que las variabilidades son similares. Si las variabilidades no son similares, entonces las lecturas vendrían de diferentes tratamientos o de diferentes poblaciones. Luego, entonces, este es el valor que a nosotros nos va a interesar. El cálculo de F, que va a ser la relación entre el cuadrado medio entre tratamientos dividido entre el cuadrado medio dentro de cada tratamiento. Y eso es lo que tenemos acá. El cuadrado medio entonces va a ser el cociente entre la suma de cuadrados entre tratamientos sobre sus grados de libertad y la suma del cuadrado medio dentro, eso es dentro de los tratamientos y esto es entre los tratamientos sobre sus grados de libertad. Bien, ¿cuáles son los grados de libertad? Los grados de libertad va a ser el total que tengamos de todas las observaciones y los grados de libertad que tengamos entre los tratamientos. Consecuentemente, si son 4 tratamientos, vamos a tener 3 grados de libertad porque estamos trabajando con muestras. Y acá vamos a tener el total de grados de libertad dependiendo de cuántas observaciones tengamos dentro de cada tratamiento. Y sumados entre esos nos va a dar el total de grados de libertad que tengamos en el experimento. Ahora bien, el desarrollo de estas fórmulas nos va a llevar a que podamos hacer cálculos que son más que todo repetitivos y que vienen del desarrollo de la sumatoria y del binomio, ¿no? Y que vamos a tener entonces como la sumatoria de cada valor elevado al cuadrado menos los totales de los grupos elevados al cuadrado. Esto nos sirve más que todo para el cálculo. Y lo que vamos a llegar a tener al final va a ser una tabla en la que vamos a obtener la suma de cuadrados entre los grupos, entiéndase, la varianza que se tiene entre los grupos, la varianza que se tiene dentro de los grupos y la varianza total. Asimismo, vamos a tener los grupos los grados de libertad, que vendrían a ser cuántos tratamientos estamos analizando, menos un grado de libertad. Dentro de los grupos vamos a tener n menos a, que es la totalidad de las observaciones, menos los tratamientos, y por supuesto, n-1 grados de libertad para el total del experimento. Generalmente n-a se lo obtiene en base a los otros dos valores. ¿De acuerdo? Y luego, dividiendo la suma de los cuadrados entre sus grados de libertad, vamos a tener la media de cuadrados, que en otras palabras son las varianzas. Y relacionando las varianzas entre grupos o entre tratamientos respecto a la varianza dentro de los tratamientos, nos va a dar el estadístico F del análisis de varianza. En base a ello, entonces nosotros hacemos nuestro análisis. Veamos un ejemplo. Acá tenemos 4 tratamientos. Refírense a la vacuna. Tenemos 4 vacunas. Lo que queremos ver si es que las 4 vacunas tienen la misma efectividad. Entonces hacemos un muestreo o su testeo y tenemos acá 4, 4, 5 y acá 3.
Muy bien, entonces obtenemos la suma total, los grados, la cantidad de observaciones que le corresponde a cada tratamiento. Tenemos la suma total de los valores obtenidos y empezamos a aplicar las fórmulas, ¿sí? Sacamos el cuadrado, la suma de los cuadrados de las lecturas. Sabemos que son 4 tratamientos, en total son 16 valores, y lo que vamos a tener es la suma de cuadrados total, que va a ser igual a ¿qué? A 597 menos 83.4 elevado al cuadrado, son fórmulas, ¿sí? Dividido entre 16, la suma de cuadrados entre tratamientos, 22.8 al cuadrado más 30.8, etcétera, dividido entre la cantidad de observaciones que tengamos para cada uno de ellos, menos el gran total elevado al cuadrado sobre 16. Y nos da la suma de cuadrados entre tratamientos. Y la suma de cuadrados dentro de tratamientos va a ser la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados entre tratamientos, que nos da 123. Eso es más que todo aritmética, ¿no? Colocamos esos valores en nuestra tabla y sacamos los grados de libertad. De hecho, eran 4 tratamientos, tenemos 3 por un grado de libertad menos. 16 observaciones en total, menos 1 es 15. 15 menos 3 es 12. Y luego dividimos 39,10 entre 3 y obtenemos la media de cuadrados entre tratamientos. Y luego 123 entre 12 para obtener 10. Y luego sacamos nuestro estadístico F de la tabla de análisis de varianza. Y ese valor va a ser 1,27. Tal como lo hacíamos con test de hipótesis, este valor lo comparamos con uno obtenido en tablas, ¿no? El F teórico. Y ese valor es de 3.49 o 3,49. Como 1,27 es menor que 3,49, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? De que todos los tratamientos prácticamente son iguales. No podemos rechazar la hipótesis nula. Todos provendrían de una misma población. ¿Cómo obtenemos el valor de F? Fíjense, estos son los tratamientos y este vendría a ser el denominador de n menos los tratamientos que se tenga. 3 y 12. Para un grado de confianza de 0,05. Entonces, 3 y 12, 3,49. Que esto también nosotros podemos obtenerlo en la aplicación, ¿no? No hay mayor problema. Bien, de esa manera entonces nosotros obtenemos los valores que nos permitan definir si es que varios tratamientos son iguales o si tienen una diferencia. ¿Qué pasaría si nosotros rechazamos la hipótesis nula? Si rechazamos la hipótesis nula, pues tendríamos que empezar a comparar cada uno de entre los pares de tratamientos para ver cuál es el grado significativo de diferencia que tienen. Y uno de los métodos más rápidos de hacerlo es a través del diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Para ver si es que existen grandes diferencias entre las observaciones o los resultados obtenidos. Y obviamente después aplicar nuestros test de hipótesis. Asimismo, en el análisis de varianza también podríamos obtener un valor P que nos dé la potencia de la prueba. Acá, por ejemplo, con un alfa, un nivel de significancia del 5%, habríamos obtenido, es 2,95 y este es 3,48, que se rechaza la hipótesis nula. Y si sacamos P para 3,48, nos estaría indicando de que la hipótesis nula sería aceptable hasta un 3%. ¿No? Hasta ese grado podría ser aceptada. O también podríamos cometer el error tipo 1. Bien, ese es entonces el análisis de varianza. ¿Alguna pregunta que tenga? Yo sé que es un poquito abstracto, porque esto ya está más orientado hacia investigación, pero lo voy a resumir nuevamente de una manera más sencilla. Nosotros lo que estamos buscando es comparar diferentes
muestras, más de 2, y ver si es que en su comportamiento en general son iguales. ¿Qué significaría eso? Que todas las muestras estarían proviniendo de una sola población. Lo único que habría sucedido es que nosotros hemos tomado medidas por acá, medidas por allá, o medidas en este otro extremo, y que han sido concentradas. ¿Y por qué han sido concentradas esas medidas o esos valores? Porque hemos hecho diferentes tratamientos. Entonces, para salir de la duda de si es que todos tendrían el mismo comportamiento o vendrían de diferentes poblaciones, hacemos el análisis de varianza. Es decir, vamos a verificar si los promedios son iguales, pero ya no basados en promedios, sino en el grado de dispersión que se tendría entre los tratamientos y dentro de los tratamientos. De esa manera, entonces, nosotros relacionamos. Si es que todos vinieran de la misma población, el cociente entre estos dos debería ser igual a 1. De lo contrario, debería ser igual a un valor diferente de 1, mayor que 1. Eso entonces nos va a demostrar de que hay algún tratamiento o varios tratamientos que no necesariamente tienen el mismo comportamiento. De hecho, en otras palabras, que no provienen de la misma población. Y de esa manera, entonces, nosotros valoraríamos las hipótesis que hemos planteado. Lo primero, el análisis de varianza nos permite comparar más de 2 muestras o tratamientos. Y lo segundo, en vez de estar utilizando en el análisis los promedios como tal, estamos analizando varianzas, que resulta ser un método mucho más poderoso por la generalidad que presenta y lo da la tabla ANOVA, que el estar utilizando o bien la distribución normal o la distribución de Stewart. Algo más que es avanzado y que no lo vemos acá. Así como hemos hecho tratamientos diferentes, también podríamos tener una segunda entrada. Por ejemplo, que cada uno de los tratamientos se ha testeado o probado en cada continente. Por lo tanto, estaríamos aumentando un grado adicional de restricción. Y nuestra tabla, además de tener entre tratamientos, tendría que considerar, entonces aquí estaríamos aumentando una fila más, ¿no? Ahí vendrían a ser cuáles han sido las condicionales que han dado como resultado, han modificado los resultados de las pruebas considerando esas restricciones adicionales. Esto se lo hace en medicina, se lo hace en ingeniería, se lo hace en sociología, para testear el comportamiento de diferentes poblaciones. Consultas, jóvenes. ¿Ninguna? Bueno, nos quedamos con lo básico, ¿verdad? Que es que acá estamos testeando más de una población, o más de 2 poblaciones, perdón. Y así podemos obtener un resultado genérico. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase? Vamos a ver el análisis de varianza, más simplificado, porque solamente va a ser la varianza dentro de diferentes observaciones o en una sola muestra, de tal manera de que podamos ajustar o validar si es que los valores que nosotros hemos obtenido corresponden a una determinada distribución teórica, o pueden ser aproximados por una distribución teórica. Eso es lo que se llama bondad de ajuste. Eso lo veríamos entonces el día martes. Y el día miércoles terminaríamos la asignatura con regresión lineal. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Ingeniero, quería hacerle una pregunta respecto a la varianza. Les había mencionado que
si F no estaba igual a 1, entonces no podríamos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué condiciones tendría que darse dentro del experimento o los tratamientos para que la varianza, en este caso F, sea diferente de 1? Dado el ejemplo que nos ha dado acerca de las vacunas, ¿qué ocasionaría que se tenga diferente? Perfecto, te voy a explicar. Bien, esto es un valor teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con muestras. O sea, va a ser muy difícil de que al hacer esta relación encontremos un valor de 1. No te digo imposible, pero difícil. Por eso es que nos damos un intervalo de confianza. O en términos de hipótesis, un límite en el cual nosotros aceptaríamos la hipótesis nula. ¿Qué es lo que nosotros... ¿Está bien? Respecto del 1, esa sería la respuesta. ¿Ya? Que nosotros trabajamos con un nivel de significancia. Respecto a las vacunas, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos testear? ¿Cuál de las vacunas, o mejor dicho, si todas las vacunas tienen la misma efectividad? En este momento, por ejemplo, nos están diciendo que la de Pfizer, la Oxford, tienen un 95% de efectividad. No se olviden, ese es un valor promedio. No es que a mí me inyectan y ya está 95% promedio. No, puede que sea 92, 93. Ojo, mucho cuidado con ese valor. Entonces, acá lo que quisiéramos ver es, bueno, la de Oxford 95, la de Pfizer 95, la Sputnik de los rusos 90, en promedio. Pero, ¿serán iguales? Si el análisis ANOVA nos dice que son iguales, va a haber variaciones. Algunas en algunas ocasiones van a ser 95, 96, en otras 92, 93, pero en promedio todas van a tener la misma efectividad. Si nos sale diferente, me estaría diciendo que algunas de las vacunas son más efectivas que las otras. ¿En cuánto? Eso ya no puedo decir. Y lo que tendríamos que ver si cuál de las vacunas sería la mejor. ¿Dónde se aplica prácticamente toda esta teoría que estamos hablando estadísticamente? Esto es en investigación. En la parte práctica, ¿qué es lo que hacemos? Y me voy a ir a lo que hacen los yanquis. Llaman a sus licitaciones para su nuevo armamento, por ejemplo, y ponen en competencia a 2 empresas. Y ven los resultados. Y en base a ello, contratan una de las empresas para que les desarrolle sus aviones, sus tanques, sus fusiles, qué sé yo. Lo mismo sucedería acá. Si tuviéramos el tiempo suficiente, en base a esto diríamos, la vacuna Y, para no hacer propaganda de ninguna, es la mejor. Y esa es la que deberíamos adquirir. Pero si nos sale que todos son iguales, trae la Sputnik, trae la Pfizer, porque acá lo que queremos es vacunar. En este momento crítico, ¿qué creen que deberíamos hacer? ¿Buscar la mejor o buscar las que están disponibles? Por ahora las que estén disponibles. ¿No es verdad? Claro, que, por supuesto, con la confianza que ellos nos están indicando de la efectividad. También puede haber una disponible que sea del 50%, esa ni la considero, pero las que están disponibles y que además me aseguren que tiene una confiabilidad por encima del 90%. Todo eso depende, fíjense, de las circunstancias, o lo que se llama de la coyuntura. ¿Cuál es la criticidad de la situación? Si yo tuviera tiempo, pues elegiría la mejor de las mejores. Pero si hay una criticidad de salir de una situación, entonces cualquiera de ellas, la que esté disponible. ¿Respondidas sus preguntas? Ingeniero, entonces podría hablarse que este tipo de análisis se realiza a experimentos. Sí. Diferentes experimentos, pero en un mismo contexto, tema de la vacuna, englobar todo, claro, hacer una englobación de todo y tener el resultado de si se rechaza o no mediante una prueba de hipótesis. Pero no se podría hablar si son experimentos diferentes, es decir, si yo tengo una prueba de vacunas, en el otro, no sé, tengo un diferente evento, no sé, ya sea de cantidad de autos, no puede hacerse ese análisis, tiene que ser en el mismo contexto.
En el mismo contexto, claro que sí. Podemos hablar de frutas, pero de una fruta específica, ¿no? Eso significaría que se haga la experimentación siguiendo un mismo protocolo, aunque los elementos de muestreo sean diferentes. ¿A qué me refiero eso? Que a mí me prueben la vacuna A y a ti te prueben la vacuna B. Somos sujetos diferentes, ¿no? Pero en términos promedios somos lo mismo, por ser seres humanos. ¿Está bien? Sí, ingeniero, perfecto, comprendido. Es bastante interesante porque puede hacerse un análisis global de un experimento, pero en la misma línea del tema. Exactamente, de eso se trata. Ingeniero, que por favor quería, por último, de pronto, no me escuchan bien, estoy caminando, estoy viendo la clase por el celular, pero espero se me escuche bien. No sé si lo tomen de buena manera mis compañeros, no es cierto como tenemos 2 clases aún, pero se va a dar el examen hasta, me parece, prueba de hipótesis, teorema del límite central. De los últimos temas, ingeniero, no sé si podríamos dar de pronto un examen, como tienen en cursos básicos el 14, el tercer parcial y luego el final. No sé si tendríamos el tiempo para dar un examen de estos últimos 3 temas, direccionando que nos podría recuperar alguno de los parciales. Y yo no lo menciono, en cierto modo, que estoy por reprobar y por eso lo estoy pidiendo, al contrario. Ya logré alcanzar el 51, no me fue bien en el primer examen y de pronto, no sé, podría... Ya, no se preocupen. Está programado el análisis de las... por eso me estoy dando 1 semana y media para considerar esa situación. No crean de que todo está perdido y de que si no alcanzan la nota está perdido el semestre. Sé cuáles han sido las restricciones en las que hemos vivido y por ello voy a considerar todas esas situaciones. ¿Ya? Muy bien, pero por favor, de verdad, de pronto podría ayudarnos con los últimos temas, de tal modo que pudiéramos de alguna manera incentivar también a que continúen tomando las clases y no pasado el examen. De acuerdo. Se me va a cortar el video. No se olviden el examen el día sábado 8:30. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Muy bien. Hasta el día sábado. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao.